Hola amigos, un saludazo de Cusatón y feliz Shabbat. Que tengan muchas bendiciones en este séptimo día de la semana, el sábado, día de reposo. Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar de la parábola de la fiesta de bodas. Y empezamos leyendo en Mateo 22, que Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió entonces a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. La mayoría de los cristianos andan infiltrados en esta fiesta de bodas llamada cristiandad, sin que tengan las vestiduras para estar en ella. Además de eso, no se las quieren poner, porque no pueden tenerlas, las rechazan. Cuando el rey le pregunta al amigo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para la boda?, no es que el rey no haya querido proveerle a ese amigo las vestiduras para la boda, sino que éste las ha rechazado. Por eso dice la palabra que el hombre enmudeció, porque no tenía excusas de ningún tipo. No había nada que pudiera hacer para explicarle al rey su tremendo descuido. Era imposible hacerlo, pues las vestiduras blancas para la boda eran otorgadas gratuitamente a todo el que las pidiera. Sin embargo, entendemos que los cristianos no quieren recibir estas vestiduras blancas. Andan profesando una apariencia de cristiandad, pero en realidad están desnudos. Aunque nosotros los vemos vestidos, para Dios están desnudos y andan en la fiesta bailando y corriendo desnudos. Es por esto que en el versículo 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Sin embargo, amigos, hoy en día los cristianos escogen a su iglesia no mirando si su iglesia tiene las vestiduras blancas, sino cuánta gente tiene y si es una iglesia importante y elegante. Si su iglesia tiene muchísimos cristianos, millones y millones, dicen que es la iglesia verdadera. Cuando Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, nos está mostrando que la verdadera iglesia es una iglesia muy, pero muy pequeña. Para nada es una iglesia grande. Pero ahora, amigos, vamos a ver los 3 llamados que hizo este rey para que las personas asistieran a la boda. En Mateo 22 vemos de nuevo: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ese es el primer llamado. ¿Y quién es el primer siervo que Dios envía para llamar a los convidados a las bodas? A este primer llamado. ¿Y quién es el primer siervo que hace el primer llamado? El primer siervo indudablemente es Juan el Bautista. Y vamos a Mateo capítulo 3 versículo 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista diciendo en el desierto de Judea:
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la invitación inicial. Muchos venían a recibir sus vestiduras blancas, porque vemos en el versículo 5 del mismo capítulo 3, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero también venían a la boda estos que profesaban una apariencia de religiosidad, queriendo andar en las bodas desnudos, sin haber recibido las vestiduras blancas. Y vemos entonces en el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es esta ira venidera la que Cristo llama el llanto y el crujir de dientes. Así que tenemos dos tipos de invitados a las bodas. Ambos al parecer profesan la misma religión, pero unos reciben las vestiduras blancas y otros querían andar desnudos en la fiesta. El primer llamado a las bodas ocurrió antes de que Jesús fuera colgado en el madero, pero luego viene un segundo llamado a las bodas. De nuevo leemos en la parábola en Mateo 22, versículo 4. Volvió el rey a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Este es el segundo llamado. Por tanto, entendemos que ¿quién es la comida, los toros y los animales engordados? Recordemos que el toro se ofrecía por ofrenda en el altar, al igual que la gordura del animal. Así que entendemos que esta ofrenda por el pecado es Cristo. Entendemos entonces que el segundo llamado ocurre después de que Cristo es colgado en el madero. Y de nuevo entendemos quiénes eran los sirvientes que salen a realizar el segundo llamado a las bodas del Cordero. Por supuesto que son los apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 36 se nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros colgasteis en el madero, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y luego en el versículo 38 dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el llamado es a arrepentirse y a convertirse en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Leemos por tanto en el versículo 41 que unos aceptaron este llamado, pero no la mayoría. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otros, sin embargo, pensaban que su iglesia debía estar autorizada por el gobierno o por la iglesia principal o la más antigua o la misma de sus padres, o debía ser aquella de la cual la mayoría de las personas eran miembros. Esos no quisieron recibir las vestiduras blancas. Así que de nuevo la parábola en este segundo llamado nos dice en el versículo 6 de Mateo 22: otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Esto sucedió cuando el apóstol Esteban fue muerto, apedreado por el Sanedrín judío, mientras decía en Hechos capítulo 7 versículo 56: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, que Esteban dijo: he aquí el rey sentado y el cordero de la boda estaba a la derecha del Padre y los cielos abiertos para que entraran en las bodas. Pero, ¿qué sucedió? Vemos en el versículo 54.
del mismo Hechos capítulo 7. Oyendo estas cosas se enfurecieron sus corazones y crujían los dientes contra él. Y recordamos las palabras de Cristo en la parábola de Mateo 22, cuando el rey se pone muy molesto porque han matado a los que él envió para convidar a las bodas. Así que el rey dice en el versículo 13, átenle de pies y manos y échenle a estas personas a las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de diente. Por tanto, ¿qué hicieron los fariseos en Hechos capítulo 7 cuando Esteban los convida a la boda? Y vamos al versículo 57 de Hechos capítulo 7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Me pregunto, por tanto, ¿cómo sucederá el tercer llamado cuando se llame de nuevo y se invite a los cristianos a las bodas del Cordero? Sabemos que ya la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Ustedes han sido testigos de lo que ha ocurrido con mi canal en YouTube. Y vemos, amigos, que además muy pronto los verdaderos cristianos seremos calumniados, inclusive llamados fundamentalistas, extremistas y quién sabe qué más se invente esta gente. Muchos no querrán recibir las vestiduras blancas en el tercer llamado, y no hay que esperar el futuro porque ya está siendo predicado este tercer llamado, esta tercera invitación desde hace mucho tiempo. Recordemos que en el segundo llamado Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Y de nuevo, en Hechos capítulo 7, en el versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero recordemos que antes había dicho Pedro a los fariseos, en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Luego, el tercer llamado. Vamos de nuevo a la parábola en Mateo 22, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Id a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Y qué quiere decir id a la salida de los caminos? Quiere decir ir afuera de la iglesia, la supuesta iglesia de Cristo, porque los de la iglesia de Cristo, entre comillas, no quisieron recibir las vestiduras blancas, así que el llamado ahora es para todo el mundo. Este llamado, por tanto, es hecho a cualquiera que desee escucharlo. El llamado es arrepentíos y convertíos para que puedan recibir el Espíritu Santo, porque los tiempos del refrigerio del Señor son venidos. Entendamos, amigos, para poder estar en la boda,
Se necesita que recibamos las vestiduras blancas, y esto debe darse antes de la marca de la bestia. Este tercer llamado, entonces, empezó en el año 1844, cuando Jesús empezó a expiar el lugar santísimo, y empezó por tanto el gran día de la expiación, que es en el día que estamos hoy. ¿Y por qué sabemos que inició en el 1844? Recordemos la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entendemos que cuando se dice los libros son abiertos, es que Cristo se dispone a juzgar al mundo, es decir, el inicio de la expiación. En el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Por tanto, ¿cuál es el reino de Jesús, amigos? Este reino que le es entregado. Leamos Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Así que entendemos qué es lo que va a suceder con este mundo. El reino de este mundo será destruido. Por tanto, pobres locos que intentan salvar al planeta, salvemos al planeta, pobres locos. Leamos en Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Y qué sigue después de eso en el versículo 2? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces entendemos que en este tercer llamado, los que son llamados a las bodas son los que tienen la sabiduría y el conocimiento de lo que ocurre en el cielo, en el lugar santísimo, es decir, la expiación de los pecadores. Aquellos que desprecian esta expiación son los que están infiltrados en las bodas. Los que reciben y aceptan la expiación de Cristo en su santuario celestial son los que reciben las vestiduras blancas. Porque, amigos, el trabajo de Cristo es limpiar el lugar santísimo de todo pecado. Por tanto, pobres de aquellos que no creen en un santuario celestial, sino que creen en un templo de ladrillos en el cual supuestamente son expiados sus pecados cíclicamente cada semana. Cuando vemos que la expiación de Cristo es una expiación para siempre, y no hay ya más expiación por los pecados porque Cristo murió una sola vez. Y entonces, amigos, entendemos que aquellos que pretenden expiar sus pecados a través de ritos impuestos por hombres, sea cual fuere este rito, inclusive haciéndose pasar por agua en una piscina o en una pileta o como le llamen, sabemos que jamás recibirán las vestiduras blancas, porque nadie puede llegar a esta boda si no sabe la fecha de la boda y no sabe que están en una boda y que aún la puerta está abierta para entrar a la boda, porque cuando se escucha que se está dando la boda y la puerta está abierta, podemos entrar a la boda. Cuando se cierra la puerta, entonces ya no se puede entrar a la boda. Vemos entonces, amigos, que estos que no entienden que esta boda está ocurriendo ahora mismo, son los que además están en la boda pero desnudos.
en Mateo 22 se nos dice en el versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pónganse hoy, amigos, estas vestiduras para la boda, que son además gratuitas. Entendamos que el rey está otorgándole vestiduras blancas a cualquiera que las pida. ¿Y cuáles son estas vestiduras blancas? Arrepentíos y convertíos para que puedan recibir el Espíritu Santo. Esta es la expiación. Entendemos entonces que aquellos que profesan una falsa religiosidad, entre comillas, cristiana, están en estas bodas infiltrados, desnudos, y por tanto no pueden jamás recibir las vestiduras blancas porque las rechazan. Entendamos que aquellas iglesias cristianas que enseñan que podemos ser salvados en pecado, nos están enseñando a estar en las bodas desnudos. Entendamos, amigos, que nuestra expiación por los pecados no sucede después de muertos. Con esto que les he explicado, Jesús nos está mostrando claramente que las vestiduras para las bodas son entregadas aquí en la tierra. Algunos van a Apocalipsis y leen un versículo donde unas personas supuestamente muertas reciben las vestiduras blancas sin entender que el Apocalipsis es un libro simbólico. Pero aquí, a través de una parábola, a pesar de que se nos está hablando en parábola, estamos viendo que esto concuerda con hechos reales, históricos. Además, en la parábola de las fiestas, en el versículo 7 del capítulo 22, el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto ocurrió al pie de la letra, cuando Jerusalén fue totalmente arrasada y quemada, y no quedó piedra sobre piedra. Así que esta parábola nos muestra hechos históricos. De la misma manera, amigos, vemos que la expiación del santuario empieza cuando a Cristo le es entregado el reino, el dominio y la gloria. Esto ocurrió desde el año 1844, porque recordamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la cual, haciendo el cálculo, se nos da que ocurrió en el año 1844. Por tanto, amigos, entendemos que las vestiduras blancas deben ser entregadas mientras estamos aquí en la tierra y Jesús está en su santuario celestial ejecutando la expiación de nuestros pecados. Entendemos entonces que cuando se dé la marca de la bestia, los que han entrado a las bodas son aquellos que han recibido las vestiduras blancas. Los que no han recibido las vestiduras blancas son los que irremediablemente van a recibir la marca de la bestia y no habrá manera. Entendemos, amigos, que el proceso de arrepentimiento y convertimiento, es decir, dejar de pecar, debe ser un proceso que tenemos que iniciar cuanto antes, porque esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Y debemos pedirle a ese sacerdote que está en ese templo celestial en el cielo que expíe nuestros pecados cuanto antes y examinarnos internamente día a día si nosotros estamos actuando acorde con esta nueva vestidura blanca que tenemos. Porque en el caso de que aún continuamos en pecado, quiere decir que estamos desnudos en la fiesta de las bodas. Entendemos entonces también, amigos, que cuando las iglesias cristianas están enseñando a andar en pecado e inclusive que somos expiados de nuestros pecados después de muertos, es un tremendo error. Los pecados de nosotros son expiados durante nuestra vida e inclusive están siendo expiados en este momento. El rechazo continuo a dejar de pecar y arrepentirse, y de esta manera a la expiación de nuestros pecados,
nos lleva a que el rey pronuncie estas palabras: amigo, ¿qué haces desnudo en estas bodas? ¿Por qué no tienes el vestido de la boda? Y por tanto se digan las palabras: átenlo y amárrenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entendamos entonces, amigos, este gran desconocimiento que hay del proceso de expiación de nuestros pecados, el cual Cristo lo explica de una manera certera en su parábola de Mateo 22 de las bodas. Si nosotros no entendemos que las vestiduras blancas solamente podemos recibirlas aquí en la tierra y seguimos posponiendo el proceso de arrepentirnos y convertirnos, lo que va a ocurrir es que de un momento a otro se va a cerrar la puerta, porque seremos expulsados de la fiesta de las bodas y la puerta será cerrada. Hasta pronto, amigos.